yo me di cuenta de que si se promocionaba uno ahí, pues iba, que se generaba bastante dinero y entonces, pues ya no estábamos promocionando mucho esa revista electrónica porque pues entendíamos que era un poco peligroso por los tipos de personas que nosotros estábamos delatando y reportando a las diferentes entidades de gobierno. Y entonces, pues, decidimos entonces hacer promociones de diferentes programas de afiliados. Recuerdo que en aquella ocasión estaba promocionando algo que era un borrador de historial de computadora para no dejar rastro de la computadora, es decir, Evidence Eliminator se llamaba, eliminador de evidencia. Son personas que no querían, por ejemplo, estaban trabajando y no querían que vieran que estaban en diferentes websites o algo así, y entonces pues yo lo borraba. Y yo promoví eso a través de Yahoo en aquel tiempo, que era Overture, y estaba generando como una comisión diaria, era como 14 o 15 dólares, y era una diaria por muchos días. Y yo me sentía bien, pero bien contento. A eso yo también tenía un negocio de pago por leer email, y entonces una vez me dio con enviarle una promoción de, de cómo entrar a correo, cómo un correo uno podía sacar o abrir un correo electrónico con los apellidos de uno. Y entonces pues yo abrí uno y vi que ellos tenían un programa de afiliados y entonces yo tenía una lista de nombres sobre 7 8 mil personas y entonces lo que hice con esa lista de nombres fue que lo envié a la promoción y generé como $6,000 de comisión. Para mí eso fue increíble, nunca había generado tanto dinero pues haciendo una promoción y tampoco en el negocio de la revista electrónica. Y estaba bien contento por todo esto, pero después me di cuenta de que estos negocios de pago por el email, pues es muy poquito lo que las personas ganan y decidí pues no utilizar más en mi lista y básicamente el negocio lo dejé morir como quien dice y no podía utilizar las listas. A eso continué leyendo, o sea, continué buscando sitios donde podía promover y cómo era que se generaban dinero a través de internet. Y conseguí unas personas. Yo me acuerdo en aquel tiempo que yo buscaba en internet, fui a Google y buscaba, ya para eso a Google había abierto su programa de promoción que era Google AdWords y yo busqué allí eh, en Google, I make $1,000 per day. Yo hago $1,000 por día. Y entonces conseguí como 4 personas en internet que hablaban en diferentes foros en inglés, diciendo de que ellos habían tenido días que habían hecho $1,000 en un día. Y entonces pues ellos enseñaron las diferentes pruebas de sus ingresos, unas imágenes, y quizás en aquel momento yo decía, pues quizás no es verdad, pero la motivación mía era bien grande. ¿Por qué? Porque yo había llegado de Estados Unidos, no había podido básicamente conseguirle un trabajo estable y entonces venía con una deuda de $45,000 de afuera. Ok, me había quedado callado porque vi que la conexión se había ido, así que ninguno se perdió nada. Ok, y voy a utilizar otro medio por si acaso se va la conexión, voy a tener otra conexión alterna pendiente para aprenderla rapidito. Y entonces, pues tuve que pagar todo aquel dinero que me había generado, que eran como unos 7 8 mil dólares, lo tuve que pagar en básicamente, ¿sabes? Tuve que darle todo ese dinero a, la, al, a las personas que debía y entonces pues fue peor, porque al darle todo ese dinero a todas esas personas que yo debía, pues ellos se dieron cuenta que ya llevaba un mes atrasado, entonces empezaron a hacer sus demandas de pago y unas demandas de pago de una forma bien grosera. Recuerdo una persona americana, en estos momentos todavía lo tengo en mi mente, a eso de las 2 de la tarde, yo estaba pues tratando de crear mis negocios en internet y no teníamos básicamente nada para comer, vivíamos en lo que ahora es mi casa, que era la casa de mi abuela, y en aquel tiempo pues no era mía. Entonces el señor ese me llamó y me dijo que si yo era tal persona y después entonces
Me insultó de una forma que yo no pude ni contestarle. De todas las cosas sucias, dijo que nos dijo que nosotros los hispanos éramos unos sucios, nos dijo que nosotros no servíamos para nada, para aquel tiempo estaba la guerra, eso fue para la guerra de Golfo Pérsico, si no me equivoco, la guerra de Afganistán, estaba comenzando la guerra de Afganistán. Y él dijo que lo que debía pasar con todos nosotros los hispanos era que nos mandaran para la guerra, para que todos allá nos muriéramos. Estamos hablando de un cobrador, hablando de él conmigo de esa forma. Entonces ya en ese tiempo yo había hablado con el abogado porque no podía pagar y él dijo que si esa persona, que trataba de conseguir los teléfonos de esa persona porque esa persona era demandable. Y mi esposa al oír toda la forma en que yo estaba hablando, pues se dio cuenta de que está pasando algo malísimo porque, pues, ¿sabes? Estamos hablando de que verdaderamente él me insultó. Y de ahí entonces, pues, yo decidí pues que yo tenía que seguir trabajando fuerte para poder echar a mi familia adelante porque verdaderamente pues las cosas no estaban muy fáciles que digamos. Y de ahí comencé a trabajar bien fuerte, imprimí aquellos papeles que decían que se generaba dinero a través de internet y con eso era mi sueño, eso era lo único que yo tenía. Yo no conocía absolutamente a nadie hispano, ni a nadie que no fuera Bill Gates, que hiciera dinero a través de internet. Porque pues verdaderamente para mí era, yo había hecho algún dinero, pero eso de hacer mucho dinero, eran dinero, estuve un año y medio, dos, que lo que hacía eran $1.500, quizás para ustedes pues mucho, pero en Puerto Rico pues es un sueldo promedio. Y entonces, y no era nada espectacular en el sentido de que yo sí me iba a trabajar afuera, como tenía un bachillerato y había estudiado, pues hubiera podido conseguir más, pero yo tenía algo que en mi mente que era bien grande y era el quedarme con mi familia. Y entonces, como la motivación era tan grande, pues yo decidí que nosotros prefería mejor estar mal económicamente y seguir levantarme poco a poco hasta que entonces pudiera desarrollar pues esto bien grande y, pues hacer esto mi modo vivendi, o sea, mi modo de vivir. Pasaron cosas bien tristes, no había dinero para comer y todas estas cosas que pasan cuando uno está comenzando quizás un negocio, está cambiando de trabajo, se quedó sin trabajo. Pero estábamos bien, bien juntos, mi esposa y yo, y mis dos niños, que uno era básicamente tenía 3 añitos y el otro estaba recién nacido. Entonces, recuerdo que sacábamos los sábados, íbamos cerca de la playa y nos visualizábamos cómo queríamos estar en el futuro. No todo el tiempo hacíamos eso. No todo el tiempo íbamos a la playa los sábados. Vivimos cerca de la playa, por cierto. Si ustedes buscan área de Aguadilla, Parque Colón, van a ver exactamente donde yo pasaba la mayoría del tiempo cuando estaba en bancarrota. Parque Colón, Aguadilla. En ese era el sitio a las 4 de la tarde, un sábado, de 4 a 6:30 de la tarde. Eso era un sitio que nosotros estábamos ahí y después que salíamos de esa área, eso de las 6:30, 7 de la noche, que ya era un poquito oscuro, pues nosotros nos íbamos, nos comíamos una fritura bien típica de Puerto Rico que se llama se le dice empanadilla de pescado. Y entonces, eso, 4 empanadillas, los nenes se comían una, mi esposa y yo nos comíamos una y media cada uno. Y los nenes a veces dejaban, nosotros comíamos. Eso nos gastábamos quizás $4 o $5, que ahora pues en Puerto Rico básicamente una empanadilla vale $2. Más o menos tienen una idea de cómo era todo en aquel tiempo. Y para nosotros eso era un momento bien bonito, donde era un momento de esparcimiento, no pensábamos en nada de lo que nos estaba sucediendo en la semana, ni nada triste, sino estar juntos y pensando en lo que íbamos a pasar, lo que iba a suceder en el futuro. No sabíamos cómo iba a suceder. Mi hermano ya para ese tiempo era un periodoncista, había estudiado, yo había pues dejado de estudiar después de bachillerato y decidí y mi hermana era terapista del habla. El otro hermano estaba estudiando, iba a hacer su doctorado en comunicación y pues yo decidí que yo iba a ser negociante. Y ahora negociante de internet. Cuando yo le comento eso al abogado que estaba trabajando mi bancarrota, él decía que yo no podía trabajar con eso porque con eso no se pagaban las bancarrotas. A esto yo le dije que sí, que yo entendía que sí porque yo había visto otras personas que lo hacían y yo no sabía cómo era, pero que yo lo iba a hacer.